Magister Tabata, buenas noches, ¿sí me escucha? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Bueno, Elki, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? bien, entonces le doy el pase para que pueda iniciar su ponencia si es que usted ya lo considera. Ya, ok, listo, gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en un nuevo grupo, creo, si es que no me equivoco. Y bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, que como le han indicado, se va a dividir en dos partes. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre la higiene ocupacional o la higiene industrial y vamos a ver unos ejercicios ahí eh, para que también se adentren un poco a todo lo que es cuando se realiza también un monitoreo de agentes ocupacionales, ¿ya? Entonces, dentro de ello vamos a ver un agente ocupacional y no es el simple hecho de decir solamente está presente tal peligro, ¿no? Y pues compararlo con la norma, resulta bastante importante los valores que se van a determinar de acuerdo a algún tipo de monitoreo que se pueda practicar en la empresa, como ya sabemos que es obligatorio, ¿ok? Pero al principio vamos a conversar un poco cosas de higiene ocupacional y vamos a ir entrándonos específicamente a ciertos agentes ocupacionales, ¿ok? Bueno, eso ya le han hecho la presentación a través de la plataforma, si no me equivoco, así que vamos a continuar. Bien, un medio ambiente y un medio laboral deteriorado producen enfermedades. Recordemos que cuando nosotros hablamos, cuando nos referimos al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Recuerden que la finalidad es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿correcto? Eh, y cuando hablamos en el sentido de prevenir las enfermedades ocupacionales, ¿no? O las enfermedades profesionales, esas están directamente relacionadas con estos agentes ocupacionales, que cuando no se controlan, ¿no? O no se cumplen las medidas de control, ya entonces a la larga puede ocurrir pues estas enfermedades. Entonces, la higiene industrial o la higiene ocupacional es una disciplina que se dedica a la previsión, el reconocimiento, a la evaluación y el control de los riesgos que se dan en el lugar de trabajo y que pueden afectar desfavorablemente la salud, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores. Entonces, cuando decimos reconocimiento, ¿qué significa? Significa que nosotros, dentro de la empresa, dentro de las áreas en las cuales realizan una determinada tarea, ¿ya? Vamos a poder nosotros identificar qué tipo de agente ocupacional está presente, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? De repente estamos diciendo dentro del área de trabajo, ¿no? Está presente el peligro físico, ¿no? Pero cuando hablamos peligro físico es algo muy general, porque dentro de ello, que es lo que vamos a ir viendo más adelante, pues existen dentro de los peligros físicos o los agentes físicos, están pues una serie de agentes, ¿no? Como por ejemplo el ruido. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del ruido, ¿ya? Entonces estamos identificando que dentro del área de trabajo en la cual yo me puedo estar desempeñando o nuestros trabajadores, ¿ya? Está presente el ruido, ¿correcto? Entonces ahí estamos reconociendo o podríamos decir identificando este agente ocupacional, ¿ok? Luego sigue la evaluación, ¿ya?
Cuando decimos, cuando nos referimos a la evaluación, ¿qué significa? Como ya lo hemos visto, como ya lo hemos dicho, ¿no? Está presente el ruido, ¿correcto? Pero, ¿cuánto de ruido habrá? ¿No? ¿Cuánto de ruido estará presente en el área en la cual yo estoy trabajando? ¿Correcto? Entonces ahí nosotros lo que vamos a hacer es evaluar, ¿no? Y para poder evaluar, nosotros tenemos que, em, a través de algunas herramientas, en este caso a través del monitoreo ocupacional, poder evaluar los valores que, en este caso del ruido, por ejemplo, está presente, ¿no? Es, por ejemplo, que decimos, bueno, en el ruido durante la jornada de 8 horas o de repente una jornada o las primeras 4 horas, ¿ya? Hay pues cierta cantidad de ruido, ¿no? Vamos a ponerle un valor, de repente 85 decibeles. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces ya estamos nosotros evaluando y valorando, ¿ya? La cantidad que pueda existir dentro del área de trabajo. Entonces ya hemos reconocido, en primer lugar, hemos reconocido, identificado el agente ocupacional y hemos evaluado, ¿no? Hemos encontrado cuál es el valor de ese agente ocupacional, ¿ya? Y luego una vez que tenemos ese valor, lo que nosotros tenemos que hacer es compararlo con la norma. Entonces, si la norma me dice, ¿no? ¿En qué norma vamos a evaluar todo lo que son agentes ocupacionales? Es la norma básica de ergonomía, que es la RM 375 de 2008. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es, muy bien, tenemos ruido, ¿ya? De repente hay en el área de trabajo, por ejemplo, ¿no? De repente están haciendo trabajos de em, liberación eléctrica, de repente, no sé, una constructora, y en la cual ahí pueden utilizar amoladoras, pueden utilizar taladros, porque obviamente van a instalar cajas, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí utilizan una serie de herramientas que producen ruido, ¿no? Entonces ya hemos identificado que hay ruido, ¿no? ¿Cuánto ruido habrá? Decimos que hay 85 decibeles, ¿no? En cierta cantidad de horas, ¿no? Eso lo comparamos con la norma. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos puede decir de repente, ¿no? Que durante una jornada de 8 horas, ¿ya? Lo normal al cual tiene que estar expuesto el trabajador es 85 decibeles. Entonces ya estamos evaluando de esa forma, ¿no? Y luego una vez que ya lo comparamos o este, vemos la norma, qué es lo que nos dice, ya vamos a dar las medidas de control, ¿no? Entonces, nosotros no podemos lanzarnos en cierta forma a dar medidas de control cuando tenemos agentes ocupacionales en las cuales sí se pueden medir, ¿ok? Sí se pueden medir, ¿no? Y los que se van a poder medir son los agentes ocupacionales, ¿correcto? Entonces, se dan las medidas de control, ¿ya? ¿Saben para qué? Para mejorar la condición de trabajo, para mejorar en cierta forma, ¿no? O disminuir, podríamos decirlo así, la exposición que pueda tener ese trabajador a ciertos agentes ocupacionales, ¿no? Y que a las finales estos van a influir, pues, en la salud de cada uno de ellos, ¿no? En la salud y sobre todo en el desarrollo de sus actividades, ¿ok? En el desarrollo de sus actividades. Hay obviamente pues muchas actividades que obviamente que están expuestos a diferentes tipos de agentes ocupacionales, ¿no? Pero estos de acá, de acuerdo a las normativas presentes, ¿no? O vigentes, entonces se tienen que evaluar y valorar, ¿ok? Entonces, todo lo que yo les acabo de decir se encarga la higiene industrial, de todo lo que acabamos de explicar, de decir que, ok, está presente esto, ¿no? Yo valoro esto, evalúo cuánta cantidad y doy las medidas de control, se encarga la higiene industrial o también la higiene ocupacional, ¿ok? Entonces acá es un poco de lo que yo ya es más específico de lo que yo les he explicado, ¿no? Reconocimiento de identificación, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es identificar cuál es el agente ocupacional que está presente, ¿no? ¿Cuál es el agente ocupacional, ¿no? Entonces se pueden emplear algunas metodologías, ¿no? Para poder, pues, identificar cuál es el contaminante que puede estar presente en el lugar de trabajo,
¿Ok? Entonces, una vez conseguida la identificación del agente o el contaminante, se debe de conocer la cantidad del mismo, como yo les había explicado, ¿no? Pues tenemos que saber cuál es la cantidad de este agente ocupacional, ¿no? Entonces, en la evaluación, ¿no? Viene pues la medición, ¿no? Se utilizarán ciertas metodologías, ciertas herramientas, ¿no? Para poder valorar o evaluar, ¿no? O medir la actividad de este agente en el área de trabajo, ¿ok? Y luego, pues, obviamente vienen los controles, ¿ya? Que también todo está de acuerdo a la norma, ¿no? Todo está de acuerdo a la norma. Pero aquí, de esta disciplina, ¿no? Por lo menos nos da algunas recomendaciones, ¿no? Que puede llegarse de forma esquemática a dos situaciones. Si son situaciones seguras o son situaciones peligrosas en las cuales pues estos trabajadores pueden estar expuestos y de acuerdo a ello se van a dar las medidas de control. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar con uno de los primeros agentes, o sea, los agentes físicos, ¿no? Y explicar un poco qué cosa es un agente físico. Generalmente o muchas de las veces ya los trabajadores o las personas que nos dedicamos a la parte de seguridad en el trabajo, ya, cuando todavía no tenemos la información adecuada, confundimos, ¿no? Confundimos el agente físico con el tema de la fuerza, ¿no? O sea, agente físico piensan que es el tema de cargar cosas, ¿no? El tema de peso, cuando en realidad no es así. Estamos hablando de la parte física que tiene que ver con la energía, ¿no? Y eso lo vamos a ir explicando más adelante. Entonces, ¿qué cosa es el estado físico, ¿no? Estado enérgico, agresivo que tiene lugar en el medio ambiente. O sea, quiere decir que es un estado de energía, ¿ya? Para cualquiera de esos contaminantes físicos puede existir una vía de entrada específica o genérica, ya que sus efectos son debidos a los cambios energéticos que pueden actuar sobre órganos concretos. O sea, quiere decir que estos agentes, ¿ya? Están en relación a la energía que puede o no influir en nuestro organismo, ¿ok? Pero esa energía obviamente pues se va a dar en diferentes formas, ¿no? A través de energía mecánica, ¿no? Electromagnética, entonces hay diferentes tipos de energía en las cuales nosotros al estar expuestos se puede lograr algún tipo de cambio dentro de nuestro organismo, ¿ok? Pero recordemos que cuando hablamos de la parte física es energía, ¿correcto? Es energía, ¿ok? Entonces, ¿qué agente físico será? A ver, ¿qué me pueden decir ahí en el chat? A ver, ¿qué agente físico será? A ver, chicos, ¿están ahí presentes o están viendo el partido? A ver, chicos, a ver, participen. ¿Qué agente físico será? Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Este agente, obviamente, pues si veo que una persona está acá tapándose los oídos, es el ruido, pues, ¿no? Es el ruido. ¿Ok? Entonces, el agente físico es el ruido. El ruido es una forma de energía. El ruido es una forma de energía en el aire a través de vibraciones que entran al oído y crean una sensación. ¿Ya? ¿Ok? A ver, amiga. Físico contaminante. Ujú. Entonces, el ruido a través de algunas ondas, podríamos decir así, vibraciones invisibles, ¿ya? Que entran, ¿no? Y obviamente van a producir una sensación. Cuando hablamos del ruido, pues podemos decir, tiene algunas propiedades, ¿no? Cuán intenso es, cuál es la presión que puede producir el ruido, la frecuencia, la duración.
¿ya? Y en ese sentido, pues, de acuerdo a ello, se va a poder medir, ¿no? En la cual cuánto puede estar expuesto el oído humano, ¿ok? Dentro del ruido, como tal, ¿ya? Está el sonido, que el sonido es, sonido físicamente la propagación de una onda que produce una variación muy pequeña y rápida en la presión atmosférica, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, miren acá, ¿ya? A través de ondas ondulatorias, ¿no? Y que van de arriba hacia abajo, ¿no? Compresión y descompresión, de un valor fijo adoptado por defecto y una onda de sonido que es una onda longitudinal, ¿ok? La sucesión de estas zonas comprimidas y enrarecidas en el tiempo constituye el movimiento ondulatorio, que está acá, ¿no? El oído humano percibe estas variaciones de la presión en intensidad y periodos definidos por la fuente del sonido. Acá también tenemos otra definición del ruido, ¿no? Desde el punto de vista de la higiene del trabajo, el ruido es un sonido complejo, una mezcla de diferentes frecuencias con características indefinidas de variaciones de presión que pueden o no, dependiendo de su intensidad, provocar daños a la salud del trabajador durante su vida laboral. Es por ello que nosotros, bueno, no con nosotros, sino de acuerdo a la norma, se mide en ese caso, en ese sentido, el ruido, ¿no? Porque no quiere decir que el ruido como tal te va a producir algún tipo de daño, ¿no? Es por ello que se mide los valores que puedan existir dentro del área de trabajo para poder comparar y saber si es que está dentro de los límites normales o no. Tipos de ruido, en general está el ruido continuo, ruido intermitente y el ruido de impacto. Creo que acá está, creo que no sé si está. Vamos a ver si está más adelante y vamos a ir explicando los tipos de ruido, ¿ya? Entonces el ruido es un sonido indeseable, ¿ya? El ruido se propaga en ondas. La longitud de onda del ruido da origen a tonos graves y agudos. Es por ello que, por ejemplo, no sé si ustedes, los que están presentes, habrán pasado por una audiometría y cuando pasamos por una audiometría, lo que nos valoran es los tonos graves y agudos, ¿no? Hay un tono grave, ¿no? A veces cuando uno entra y obviamente va a evaluar los dos oídos, ¿no? Primero te colocan un sonido, ¿no? Como si estuvieran escuchándolo alejado, ¿no? Como un alejado y otro como uno cerca, ¿no? Es ahí donde se miden los tonos graves y agudos también, ¿no? El individuo comienza a no oír los tonos agudos y obviamente pues produce dolor en la cabeza, ¿no? El ruido se mide por decibeles y el valor mínimo audible es 0 decibeles, o sea, quiere decir que no escucha nada, ¿no? O umbral de la audición. Y el máximo soportable es 140 decibeles, que es el umbral del dolor. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, hay un ruido en la cual ya es el límite de 140 decibeles, o sea, llega al valor 140 decibeles, quiere decir que probablemente produzca un dolor en la persona, ¿no? Características del sonido. Dos características claves del sonido son la frecuencia y que es el tono en realidad, ¿ya? Y la intensidad, o sea, la presión, ¿correcto? El número de ondas o vibraciones de presión por segundo se conoce como frecuencia y se expresa en hertz. Entre más fluctuaciones por segundo, mayor es el tono de sonido. Entonces, el rango de frecuencia del oído humano se cita normalmente entre 20 Hz a 20.000 Hz. El intermedio, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? El intermedio C, Do, que es en música, está aproximadamente 260 Hz. ¿Qué significa eso? Bueno, no sé si acá alguien de repente sabe de música, ¿ya? Y hay una nota musical que es Do, que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, así, ¿no? Que es la nota musical Do. Entonces, ese sonido de Do, ¿ok? Ese sonido, podemos decir así, ¿no? Que lo podemos hacer en la guitarra, en el piano, ¿ya? Representa, por ejemplo, 260 Hz, ¿ok? Y doblando la frecuencia se eleva el tono una octava, por lo tanto la octava
sobre el intermedio C, o sea, Do que estamos explicando, ¿ya? Tiene una frecuencia de 520 Hz, ¿correcto? Bueno, en conclusión a esta parte, ya estamos hablando de la frecuencia. La frecuencia, ¿qué viene a ser la frecuencia? Es el número de ondas o vibraciones de presión por segundo, ¿ok? Y esas se miden en Hz, ¿ok? Que pueden ir de 20 Hz, ¿no? O 20.000 kilohertz, ¿ok? Entonces, ¿y cuál es la frecuencia en ese sonido de 260, por ejemplo, ¿no? 260 Hz es el tono o la nota de la música en Do, por ejemplo, ¿no? Otra característica también importante es el timbre, el cual permite distinguir la calidad de dos sonidos de igual tono e igual intensidad cuando sean emitidos por dos focos sonoros diferentes. Por ejemplo, dos voces cantando la misma nota o dos instrumentos reproduciendo en simultáneo la misma partitura. Eso se llama timbre. Es una cualidad relacionada con los matices característicos de cada sonido. Estas sutiles diferencias responden en mayor medida al espectro de parciales armónicos que también al pico de intensidad y la envolvente. Ahí más o menos como que estamos hablando un poco de música, ¿no? Pero acá se está tratando de definir qué cosa es el timbre, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Tú puedes llegar a un timbre de tu voz, es muy alto, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de ciertas, la frecuencia y la intensidad del sonido. Muy bien, entonces acá justo lo que les iba a explicar. Los tipos de ruido, el ruido continuo es aquel cuya variación de nivel de intensidad sonora varía entre más a 3 decibeles, ¿no? Durante un largo periodo de observación. Son ruidos característicos de acondicionadores de aire, motores eléctricos, compresores. O sea, es un ruido continuo, que no varía, ¿no? Por ejemplo, tú es el mismo sonido, ¿no? Que va a seguir en determinado, eh, en determinado tiempo, ¿ok? A ver, Cecilia, ¿qué dices? Estoy empezando en mi día de trabajo. Ya, ok, no te preocupes, Cecilia. Listo, entonces tenemos el ruido intermitente. Son aquellos que presentan grandes variaciones a nivel de función del tiempo. O sea, ¿qué significa? Que un tiempo puede estar a ciertos decibeles, ¿no? En otro tiempo a otros ciertos decibeles, ¿no? Es intermitente, no es en una sola dirección o una sola cantidad de decibeles, como el ruido continuo. ¿Ok? Y en los ruidos de impacto son aquellos que presentan picos de energía acústica de duración inferior a un segundo a intervalos superiores a un segundo. Por ejemplo, aquellos que resultan de martillos de forja. O sea, por ejemplo, un ruido de impacto es cuando se revienta un cohete, ¿no? Por ejemplo, estamos en Navidad y comienzan a reventar los cohetes, ¿no? Y algunos revientan cohetes chiquitos, algunos revientan cohetes grandes. Entonces, y ahí vemos que existen diferentes tipos de ruido, ¿no? Puede existir un ruido ¡pum!, ¿no? Tan fuerte que te puedes quedar sordo, ¿no? Entonces ahí te va a causar un trauma acústico, por ejemplo, ¿no? O simplemente te puedas quedar, pues, con cierta hipoacusia, ¿no? ¿No? Por determinado ruido, ¿ok? O por ejemplo, cuando revientan una granada, ¿no? O cuando disparan un arma, ¿ok? O cuando se puede caer de repente un dispositivo o una maquinaria de algún piso, ¿no? Entonces pueden generar ruidos de impacto, un solo sonido nada más. Bueno, acá vamos a pasarlo porque eso ya lo conocemos, así que vamos a ir viendo acá. Pérdidas auditivas, ¿no? Pérdida auditiva temporal es una señal de alarma, ¿ya? O sea, quiere decir que, por ejemplo, de repente el trabajador ha estado expuesto a cierto ruido, ¿no? Y que le ha generado una pérdida auditiva temporal, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a un concierto, ¿ya? Vamos a un concierto de un artista, no sé, pues preferido, ¿no? Y ahí hay tanto ruido, o sea, no solamente por el tema de la banda como tal, sino también de la gente que grita, ¿no? A veces te grita en el oído y que tú te quedas, y cuando tú ya termina el concierto, ¿ya?
Termina el concierto, ya obviamente ya vas saliendo, comienzas sientes como que no escuchas, pues, ¿no? Hay una pérdida auditiva temporal. Sientes como que tus oídos están sensibles, ¿no? Como que no escuchas muy bien por toda la cantidad de ruido que se está escuchando, pues que está expuesta, ¿no? Pero eso es recuperable, ¿no? Al reposo, ¿no? Vas a tu casa, ya van pasando las horas y poco a poco vas recuperando la audición, pues, ¿no? Pero también existe la pérdida auditiva permanente que es irrecuperable. Quiere decir que, en cierta forma, el trabajador, en este caso que estamos hablando como trabajador ya, ha estado expuesto probablemente tanto tiempo a tanto ruido, ¿ya? Que no necesariamente al ruido de impacto, sino a ruido continuo o intermitente, que eso ya ha dañado, ¿no? Los cilios dentro del oído. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los daños que está expuesto el trabajador a un determinado ruido? ¿Ya? Es la hipoacusia, o sea, quiere decir que hay una disminución de la agudeza auditiva, la fatiga auditiva, ¿ya? Que tienes esa sensación de que no puedes escuchar, esa sensación como que te podría también de repente causar un poco de dolor, ¿no? La irritabilidad. Recordemos que en el oído está el centro del equilibrio, ¿ok? Puede que exista que estés irritable, ¿no? Que tengas mareos, hasta puedes tener el síndrome de Meniere, ¿no? Que ya se junta eh, y ya se juntan ciertos signos y síntomas que hacen de que ni siquiera a veces puedas levantarte de la cama porque te sientes mareado totalmente, ¿no? Y no puedes caminar, pues, ¿no? No puedes estar de pie mucho tiempo. Dolores de cabeza, el estrés, taquicardia, ¿no? Insomnio, problemas digestivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes habrán experimentado cuando a veces tenemos una fuerte gripe o probablemente cuando nos dio la COVID y nos dio pues una fuerte infección respiratoria, ¿no? También, como está todo conectado, el oído también se afecta, ¿no? Entonces, como que sientes que te duele el oído, como que sientes que no escuchas, ¿no? Y obviamente pues, o también el mismo dolor de cabeza hace también pues, perdón, problemas en el oído también que te produzca dolores de cabeza, ¿no? Insomnio y también pues que lo que se ha experimentado según algunos estudios, problemas digestivos. Entonces acá, efectos del ruido, ya hemos visto cambio temporal del umbral de la audición, ¿no? Sordera permanente, ¿ya? Trauma acústico. El trauma acústico, como yo les había explicado en la anterior diapositiva, pues se puede producir por ruidos de impacto, ¿correcto? Ruidos de impacto que a las finales, ¿ya? Que a las finales te pueden producir, pues, una hipoacusia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay una explosión, ¿no? O un impacto sonoro y hace pues de que te produzca una pérdida auditiva, ¿ok? Listo. Entonces, acá miren, tenemos en esta figura, en esta imagen, ya tenemos, ¿no? Como les habíamos dicho en la diapositiva anterior, a las anteriores, decibel, 0 decibel, silencio, o sea que no hay ningún tipo de ruido, pues, ¿no? Una pisada viene a dar pues a 10 decibeles aproximadamente, ¿no? Una biblioteca 40, despacho tranquilo 50, ¿no? Por ejemplo, una conversación a 60, una aspiradora a 90 decibeles, miren acá, ¿no? Hasta la licuadora creo, con esas licuadoras antiguas que producían hartísimo ruido porque ahora salen y han salido licuadoras que no producen mucho ruido, producen ruido pero no producen mucho ruido, ¿ok? Luego tenemos acá, miren, bien. Acá está lo que yo les decía. Concierto de rock, 120 decibeles, imagínense, ¿no? Martillo neumático, 130. Despegue de un avión, 150. Explosión de un artefacto, 280, ¿no?
Y ya entonces, como hemos dicho, que el umbral del dolor puede llegar a 140, acá nos está en esta diapositiva, ¿no? Es del Instituto Botanical, ¿ya? Que puede llegar, pues, el umbral del dolor a 120, pero otra literatura nos dice que a 140, ¿ok? Bueno, acá tenemos la presbiacusia, ¿ya? Ay, perdón. La presbiacusia, acá tenemos pues que conforme va pasando el tiempo, ¿no? O los años, ya hay una pérdida de la audición, ¿ok? Hay una pérdida de la audición conforme va pasando los años, ¿no? Si ustedes se fijan ahí, miren, a los 30, de 0 a 30 años, ¿no? Vemos ahí las líneas punteadas pequeñitas, ¿no? Que en cierta forma están dentro de los niveles, podríamos decir así, ¿no? De los niveles normales en los cuales se puede escuchar, ¿no? Luego, conforme va aumentando la edad, conforme va aumentando la edad, vemos que va disminuyendo, por ejemplo, acá en los 50 años, ¿ya? El nivel auditivo va disminuyendo y cuando yo llega a los 70 años, ya entonces esto va a ir cayendo, pues, ¿no? Va a ir cayendo el nivel auditivo, ¿no? Va a ir cayendo el nivel auditivo. Entonces, acá vemos pues que obviamente, ¿no? Conforme va pasando aumenta el envejecimiento, o sea, va atravesando el envejecimiento, ¿no? Nuestras funciones también van decayendo, ¿no? Acá tenemos, miren acá, las células ciliadas. Estas células que ustedes ven acá, esas se encuentran dentro del oído interno, ¿ok? Se encuentran en el oído interno. Estas células son como el césped, ¿no? Como el césped que está en la calle, ¿no? ¿No? Ese verdecito. Así son las células ciliadas normales. O sea, ese pastito que ustedes ven verde, todo bonito, así son las células ciliadas dentro de nuestro oído. Cuando las células comienzan a dañarse vamos a poder, por causa del ruido, porque el ruido constante, ¿no? O de impacto o constante, lo que va a hacer es dañar esas células. Es como si, por ejemplo, ese gras tan bonito que ustedes ven en la calle, la gente pasa por ahí, lo pisa constantemente, lo pisa, no lo riegan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se seca y obviamente pues ya se deteriora, pues, ¿no? Muere, el gras muere. Lo mismo ocurre con estas células que están dentro de nuestro oído, ¿ya? Que en un principio son como ese césped verdecito bien bonito, conforme nosotros vamos exponiéndonos al ruido, ¿ya? Se van deteriorando, se van dañando y esas son las células que son aquellas células que nos van a permitir pues escuchar, ¿ok? Muy bien. Entonces acá la presbiacusia, como ya les había explicado, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo pues la capacidad auditiva, ¿ya? Bueno, acá también está explicado nuevamente, ¿no? La hipoacusia puede clasificarse en ligera, en media, severa y profunda, ¿no? Ligera con una pérdida de 20 a 40 decibeles, o sea, quiere decir que no vamos a poder escuchar, ¿no? Y conforme va aumentando, obviamente, pues va a haber una pérdida superior al 90 decibeles. Acá hay otra figura de los niveles de ruido, ¿ya? De los niveles de ruido, en la cual, pues, cuáles son aquellos dispositivos que representan cierta cantidad de ruido, ¿ya? Y para poder nosotros entrarnos, justo acá probablemente nos demoremos un poco explicando, ¿ya? Es por qué es importante es saber, ¿no? Cuántos decibeles existen en cuanto al ruido. O sea, si nosotros hay ciertas actividades o ciertos sectores económicos que van a producir, pues, mucho ruido, ¿no? Como por ejemplo el sector construcción. El sector construcción, pues, en toda la jornada laboral ahí existe muchísimo ruido, ¿no? Existe muchísimo ruido. Por eso es importantísimo que los trabajadores pues se tengan que proteger. Y para ello es importante hacer estos monitoreos de ruido, ¿no?
el ruido tanto al cual está expuesto el trabajador como el ruido ambiental, cuánto de ruido hay en el sector, ¿ok? Entonces, ¿a través de qué normativa se va a ver los límites permisibles? Ya es en la norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico, que es la RM 375 del 2008, ¿no? Y obviamente, pues, de acuerdo a los trabajos, a las tareas que realicen los trabajadores, ¿ya? Se debe tomar en cuenta el tiempo de exposición al ruido y obviamente, pues, cuánto va a ser, de acuerdo a la cantidad de tiempo la cual están trabajando, ¿no? Saber cuál es el nivel de ruido en la cual están expuestos. Por ejemplo, acá tenemos duración, ¿no? Tenemos acá, en una jornada, dice acá, por ejemplo, en una jornada de 8 horas, ¿ya? En una jornada de 8 horas, el trabajador solamente puede estar expuesto a 85 decibeles, ¿ok? Puede estar expuesto a 85 decibeles. Muy bien. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si un trabajador, vamos a ir al revés, si en el ambiente de trabajo hay 91 decibeles, solamente el trabajador puede estar expuesto 2 horas. ¿Ok? Solamente puede estar expuesto 2 horas. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando acá que tiene que haber medidas de control, pues, ¿no? Tiene que haber medidas de control. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los instrumentos de medición? Existen dos instrumentos básicos comúnmente utilizados para tomar una muestra de ruido continuo, ¿ok? De ruido continuo. Está el dosímetro, ¿ya? Lo que ustedes ven acá, miren acá. Ese es un aparatito que está conectado a través de un micrófono chiquitito, ¿ya? Ese es el dosímetro. Se le coloca al trabajador para saber a cuánto ruido está expuesto en esa área de trabajo. Entonces, ¿qué es el dosímetro? Mide la exposición personal al ruido y es el instrumento que se recomienda para determinar si se excede con el límite. Este equipo consiste en un micrófono colocado en la zona de audición del trabajador. Generalmente se recomienda que esté colocado cerca del oído, ¿ok? Cerca del oído. Conectado a un aparato microprocesador controlador. Este de acá es el que va a controlar, pues, ¿no? El dosímetro continuamente monitorea e integra y registra la energía sonora a la que un trabajador está expuesto a lo largo de la jornada. El equipo usa esta información para calcular la dosis de ruido en la jornada, ¿correcto? Entonces hay diferentes tipos de dosímetro. El tipo uno, que es para el uso de la higiene, o sea, higiene industrial, ¿ya? Y tiene una precisión de más o menos 0,5 de precisión, o sea, de la calibración, podríamos decir así, ¿ok? Tipo 2, que es de uso general, ¿ya? Y tiene una precisión aprox de más o menos 1,0. Acá lo que yo les decía, ¿no? El dosímetro, el que está acá, ya está, por ejemplo, esto se parece al sonómetro, pero existen también dosímetros así pequeños, ¿ya? Tiene que estar cerca casi del oído. ¿Listo? Muy bien. Está también el sonómetro. El sonómetro contiene un micrófono, acá está, miren, ¿no? Un amplificador, redes de ponderación de frecuencias y algún tipo de indicador de medición. El sonómetro indica el nivel de presión sonoro en decibeles. Las lecturas con el sonómetro pueden ser usadas para identificar las fuentes de exposición a ruido de los trabajadores o para hacer estudios de ruido en el lugar de trabajo. ¿Ok? Acá también existen tipos de sonómetro, ¿no? Y a lo que se va a medir, ¿no? Se va a ver, pues, el dispositivo, ¿no? Cuánto de precisión debe de tener, ¿ok? Muy bien, acá está, tenemos el sonómetro, miren acá.
y el sonómetro, en la cual están midiendo el ruido ambiental, podríamos decirlo así. Muy bien. Tenemos acá cuál es la metodología de evaluación. Nosotros queremos medir cuánto de ruido hay, ¿ya? ¿Cuánto de ruido hay? Pero para ello tenemos que tener una metodología. ¿Y cuál consiste la metodología? Primero tenemos la etapa uno, ya que es el análisis de trabajo. O sea, ¿qué significa eso? Ahí, ahorita lo vamos a ver, pero ahí en forma general es saber qué es lo que está haciendo el trabajador, qué actividad va a hacer, etcétera, etcétera. ¿Cuántos están expuestos? De repente solamente es uno, no sé. Etapa 2, seleccionar, selección de la estrategia de medición, tarea, función, jornada, o sea, qué es lo que se va a, qué tipo de estrategia es la que se va a utilizar para poder hacer esta medición. La etapa 3, la medición como tal, magnitud de la medida, ¿ya? Y la etapa 4, que es la implementación de los controles. Entonces acá, ¿cuál va a ser la metodología o generalmente la metodología que se usa para la medición de ruido? Es la NTP ISO 9612 del 2010, que habla de la parte acústica y determina la exposición del ruido laboral. ¿Ok? Y también está la guía de medición del ruido del Decreto Supremo 020 EM 2016, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Muy bien, entonces en la etapa uno se tiene que evaluar y ver cuáles son las actividades, etcétera, ¿no? Entonces acá dice, se requiere un análisis del trabajo en todas las situaciones y debe proporcionar la información necesaria para describir las actividades de la empresa y las funciones de los trabajadores incluidos en el estudio. O sea, acá vamos a saber qué actividades realiza el trabajador. ¿Ok? Definir los grupos de exposición, o sea, quiénes son los que, por ejemplo, ¿no? Supongamos que realizan una tarea X y esa tarea X lo realizan 10 personas, ¿correcto? Y obviamente esas 10 personas que realizan ese mismo trabajo van a estar expuestos al mismo ruido, pues, ¿no? ¿No? Porque están trabajando en la misma área y están haciendo lo mismo, ¿correcto? Entonces ahí se define como un grupo de exposición similar, porque ese grupo está expuesto a algo similar, que es el ruido, ¿ok? Determinar una o varias jornadas nominales para cada trabajador o grupo, si procede. ¿Qué significa ahí? Por ejemplo, ¿no? Ver las jornadas laborales, ¿no? Determinar una o varias jornadas nominales para cada trabajador o grupo. O sea, en su jornada, ¿no? Si solamente es una jornada o de repente es dos jornadas, ¿no? Entonces ahí se tiene que definir. ¿Qué más? Identificar los posibles eventos de ruido significativo, elegir la estrategia de medición y establecer el plan de medición. ¿Ok? El trabajo se debe realizar haciendo hincapié en la producción, en el proceso, en la organización, en los trabajadores y en las actividades. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá hay alguna pregunta para ir avanzando? Bien, entonces no hay ninguna pregunta, continuamos. Entonces, dentro del análisis trabajo tenemos que definir, ¿no? Los grupos de exposición homogénea, que son los, como yo les había explicado, ¿ya? Ese grupos que son, que van a estar expuestos a lo mismo, ¿ok? Eso se llama exposición similar o exposición homogénea, ¿ok? Entonces, el guest tiene que identificar claramente y puede estar constituido por uno o más trabajadores y los guests se pueden definir por puesto de trabajo de acuerdo a la función, de acuerdo a su tarea de trabajo, criterios de actividad laboral. ¿Ok? ¿Qué más? Determinación de una jornada laboral. Se tiene que determinar consultando tanto con los trabajadores como la dirección. Los temas que se tienen que abordar son los siguientes. Tareas. ¿Cuáles son las tareas que va a realizar? ¿Ya? Principales fuentes de ruido, tenemos que ver cuáles son las fuentes de ruido, porque probablemente sí lo podamos ver, ¿ok? Porque lo estamos escuchando también.
pautas de trabajo y cualquier evento significativo de ruido, número y duración de las pausas, reuniones, etcétera, y de si se tendrían que considerar como parte de la jornada laboral o no. ¿Qué significa? Por ejemplo, estamos expuestos de sí, en mi jornada laboral estoy expuesto a 8 horas, pero dentro de esas 8 horas yo no voy a estar trabajando todas las 8 horas, pues, ¿sí o no? Yo tengo que hacer una pausa. ¿Para qué? Para comer, ¿no? Para comer. Entonces, ahí es una pausa. Por ejemplo, ahí es una pausa. ¿Ok? Entonces, la primera estrategia es la estrategia basada en la tarea, o sea, medición basada en la tarea. ¿Ok? Listo. Se analiza el trabajo realizado durante la jornada y se divide en ciertos números de tareas representativas y para cada tarea se hacen mediciones por separado del nivel de presión sonora. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el trabajador está en una jornada de 8 horas, ¿no? Pero probablemente en esa jornada de 8 horas no va a ser lo mismo, ¿ok? Va a dividir, se va a dividir en varias tareas, de repente en 3, en 4 tareas, ¿no? Sus 8 horas diarias, ¿ok? Entonces acá dice, dividir la jornada laboral en tareas, o sea, primero si tiene 3 tareas, tarea A, tarea B, tarea C, no sé, se me ocurre, ¿ya? Y se divide, se tiene que definir cada tarea de tal manera que el valor de la exposición al ruido, en este caso, ¿no? Sea con probabilidad repetible, ¿ok? Hay que garantizar que estén incluidas todas las contribuciones relevantes al ruido. Para aquellas fuentes con altos niveles de ruido, es importante la información detallada con respecto a la duración de las tareas. Eso también es importante, saber cuál es la duración de la tarea. Muy bien. Duración de las tareas. Se tiene que determinar la media aritmética de la duración de la tarea mediante entrevistas con los trabajadores, el supervisor, observación y duración del tiempo durante las mediciones. Entonces una fórmula, ¿no? Una fórmula vemos acá. Esas fórmulas lo vamos a ver más adelante, ya para que se pueda desarrollar esta parte sobre todo del ruido para que ustedes se den cuenta, ¿ok? Miren acá. TM significa, es la media aritmética de la duración de la tarea. M es el número de tarea, ¿ya? Y M mayúscula es el número de total de tareas. Por eso acá ustedes ven una fórmula, ¿ok? Muy bien, entonces, medición del nivel de exposición sonora, ¿ya? Medición del nivel de exposición sonora para las tareas. Las mediciones tienen que cubrir las variaciones del nivel de ruido presente en cada área, en cada tarea, en el tiempo, en el espacio y en las condiciones laborales. El técnico tiene que asegurar que la situación de trabajo sea representativa. O sea, ¿qué significa? Es como que sea una muestra representativa, pues, ¿no? Lo que está realizando el trabajador y a lo que está expuesto. Si las condiciones de operación o del trabajo se desvían de la situación normal, eso tiene que registrarse y asentarlo en el informe. Recabar datos, ya sea por medio de la observación, entrevistas o con la revisión de los registros de trabajo. La duración de la medición tiene que ser lo suficientemente larga como para representar el promedio del nivel de exposición sonora para la tarea real. Duración de la tarea, menos de 5 minutos. Tareas más largas da al menos 5 minutos. Si el ruido cíclico durante la tarea, cada medición debe cubrir 3 ciclos bien definidos. Duración de 3 ciclos, menos de 5 minutos. De al menos
5 minutos y que corresponde siempre a un número entero de ciclos. Muy bien, entonces acá nos dice claramente, dice, para cada tarea se tiene que realizar al menos 3 mediciones. Si los resultados de las 3 mediciones en una tarea difieren en 3 decibeles o más, realizar al menos 3 mediciones adicionales a la tarea o subdividir la tarea en otras menores y realizar la medición. Repetir este apartado con una duración más larga para cada medición. Para la tarea M, calcular el nivel de sonoro, el nivel de exposición sonora a partir de y mediciones separadas como sigue. O sea, la cantidad de mediciones. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Muy bien. Esta es una fórmula que se utiliza, la tercera fórmula. ¿Ya? LPAEQT es el nivel de presión sonora equivalente al ponderado A durante una tarea de duración. Y es el número de una medición de la tarea. M y I mayúscula es el número total de mediciones de la tarea E. ¿Ok? Cálculo de la contribución, la D, cálculo de contribución de cada tarea. Bueno, o sea, se utiliza esta fórmula, todo se hace en calculadora científica, donde el LP, ¿no? Es el nivel de ruido para la tarea M, TM es la medida aritmética de la duración de la tarea y TO es la duración de referencia, que es igual a 8 horas. ¿Ok? Muy bien. Determinación del nivel diario de exposición. O sea, cuando se hace una medición de ruido, no es que, ok, lo medí y sale, mire, salió 80 decibeles. No, eso no es así. Eso no es así. Estos de acá tienen que ser, se tienen que, ese valor que se encuentra, se tiene que someter a un cálculo matemático, sobre todo un cálculo aritmético. ¿Ya? Y para ello se utilizan estas fórmulas logarítmicas, porque acá está, pues, ¿no? 10 logaritmo, se ve acá, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, porque la mayoría acá son enfermeros, creo, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿y nosotros qué tenemos que ver ahí? Bueno, una buena pregunta, ¿no? Eh, Nosotros como seguridad y salud en el trabajo, como enfermeros ocupacionales, uno tiene que saber sobre todo lo que es en la parte de salud ocupacional, ¿ok? Tenemos que tener conocimiento de todo, ¿correcto? Y acá estamos hablando sobre todo de este monitoreo ocupacional, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué se van a dar cuenta? Se van a dar cuenta que no es el simple hecho, por ejemplo, si ustedes en su trabajo les compraron un dosímetro o de repente un sonómetro, ¿ya? No, no es el simple hecho de que yo voy, mido y listo, y queda ahí. No, 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 no. Se tiene, para poder hacer y compararlo con la norma, o sea, cuál es el valor total, o sea, el valor final, se tiene que seguir estos pasos que estamos haciendo, o sea, se tiene que determinar sobre todo, miren acá, ¿no? Bueno, eso que lo hemos visto, medición del nivel sonoro, ¿no? Cálculo de la contribución de cada tarea, ¿ya? El nivel de exposición diaria al ruido se tiene que hallar, ¿correcto? Y luego, una vez que tenemos el resultado, se compara con la norma. Una vez que tenemos el resultado, se compara con la norma, ¿ok? Muy bien, entonces acá hay un ejemplo. No sin antes del ejemplo, nos vamos a dar un pequeño break de unos 3 minutos para que se laven su carita, al igual que yo, y expliquemos este ejemplo, ¿ok? Expliquemos este ejemplo.
Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Bien, miren acá. Tenemos una jornada de 8 horas, ¿ok? Que comienza su jornada a las 7:30 de la tarde, de la mañana, perdón, y termina aprox 4:30. Dentro de esa jornada, ¿ya? Dentro de esa jornada tenemos que de 7:30 a 8 planifica tareas, ¿no? Organiza su trabajo y ahí más o menos son media hora, pues, ¿no? De 8 a 1 de la tarde trabaja con el roto martillo, que son aprox 5 horas, ¿ok? De 1 a 2 es el almuerzo, o sea, quiere decir que ahí no va a hacer ningún tipo de trabajo, ¿no? Al contrario, va a almorzar, va a descansar, ¿ya? Y de 2 a 4:30, que son aproximadamente 2,5 horas, 2 horas y media, se puede decir así, que realiza vaciado de concreto, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos tres tareas. Ahora, el almuerzo no se cuenta, no se va a contar el almuerzo porque no está expuesto a ruido, o sea, ahí paran las tareas, ¿ya? ¿Ya? Y porque van a almorzar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el sector construcción almuerzan a las 12. Muy bien, entonces se realizan tres mediciones por cada tarea, ¿ya? Tres mediciones por cada tarea, perdón, y cada medición dura 15 minutos, ¿ok? Cada medición dura 15 minutos. Listo. Entonces, en la primera tarea, que es la que se planifica, ¿ya? Solamente, pues es uno solo, pues, ¿no? Entonces ahí hay una primera medición, o sea, se le va a colocar el dosímetro y hay una primera medición, donde sale 62 decibeles. Listo. En el rotomartillo, ¿ya? Se van a hacer tres mediciones con la utilización de esta herramienta, ¿no? En la primera sale 92, 90, 93. ¿Correcto? El almuerzo no se cuenta y luego viene ya el vacío de concreto, en la cual pues también se va a hacer la medición, ¿ok? Y tienen de resultado pues un aprox de 87, 85, 83, ¿correcto? Listo. Tenemos la medición de las tres tareas. O sea, ¿qué significa? Ahí el trabajador se va a colocar pues el dosímetro, como les decía, y pues, va a ir midiendo, ¿ya? Va a ir midiendo cuánto de ruido está expuesto el trabajador. Listo. Luego se va a seguir los pasos que nos piden. Primer paso dice hallar el nivel de ruido en cada tarea. Ya lo hemos hallado, ¿verdad? Y hemos hallado en la primera tarea solamente hay uno, nada más, porque equivale casi media hora, nada más, y solamente hace una sola tarea, que es planificar sus cosas. ¿Listo? Pero tenemos dos actividades más después, ¿no? Trabaja con el rotomartillo y hace base de concreto. Y acá cada uno tiene tres mediciones. Esas tres mediciones se tienen que volver una sola medición. ¿Qué significa? Que de las tres mediciones tenemos que sacar un promedio, ¿ok? De las tres mediciones se tiene que sacar un promedio, pero ese promedio no es que signifique de que lo sumo y lo divido entre tres, no. Ese promedio se tiene que sacar a través de una fórmula, ¿no? Y ahí viene la primera fórmula, ¿ok? Entonces acá está la fórmula. Miren, esa fórmula que ustedes ven acá, logarítmica, ya, esa es la fórmula que se va a utilizar para promediar, ya, para promediar el nivel de ruido de la tarea. En este caso, del roto martillo, ¿ok? Muy bien, entonces se va a utilizar esta fórmula. Si ustedes se dan cuenta, miren acá, la fórmula es 10x logaritmo de 1/3 por 10 a la 1,1, perdón, a la 0,1 por 92. Y acá si se fijan dice 92 es el que está acá 92, ¿no? 90 es el que está acá 90. 93 es el que está acá 93. Supongamos que hubiera otro,
también se coloca, ¿ok? O sea, quiere decir que acá se va a colocar la cantidad de mediciones que existiese. ¿Listo? Entonces, todo esto que ustedes ven acá se va a meter a la calculadora científica, ¿ya? Y va a salir un monto, o sea, va a salir un monto, que es el promedio de los tres, ¿ok? Que es el promedio de los tres. Y es, en este caso, 91,83 decibeles, ¿ok? Muy bien, lo mismo se realiza con la otra tarea, ¿ok? Con lo mismo se realiza con la otra tarea. Se coloca aquí, porque acá, bueno, en realidad ya le hemos puesto la fórmula ya reemplazada, ¿ya? Acá está, miren, 87, 85 y 83, ¿ya? Y para sacar ese promedio se va a aplicar esa fórmula, pues. Al final tenemos esta fórmula que ustedes ven acá, ¿ok? Entonces, tenemos 85,30 decibeles del promedio de la tercera tarea. Listo, tenemos entonces la primera tarea, ¿ya? Vamos a ver si podemos dibujar. A ver, a ver, a ver. Ya está. Tenemos la primera tarea que es esta, ¿no? Tenemos la segunda, el promedio de la segunda tarea y el promedio de la tercera tarea. Listo. Uy, vamos a borrar, porque si no, no vamos a poder continuar. Listo. Ya tenemos el nivel de ruido de cada tarea. Ya está. Tenemos el nivel de ruido de cada tarea. Luego después nos dice, tenemos que hallar la contribución del ruido a la exposición diaria. ¿Ok? ¿Cuál es la contribución del ruido a la exposición diaria? Listo, acá utilizamos otra fórmula. Sabemos que cada uno tiene ya la exposición diaria, cuánto es, pero a cada uno ya se le va a sacar cuál es su contribución a la exposición diaria. ¿Ok? Y como nosotros sabemos que la jornada es de 8 horas, ¿ya? Entonces vamos a sumar al logaritmo de la contribución. Entonces tenemos acá, ¿no? La primera, que salió 62, que es 62, perdón. La otra, que es 91,83 y la otra, que es 85,3. Entonces, esto se va a sumar al logaritmo que se va a hallar acá. O sea, esto que está acá se suma, se saca el logaritmo y nos va a salir un resultado. Todo eso sale en la calculadora científica, ojo, en la calculadora científica, ¿ok? Ya, en una jornada de 8 horas. Supongamos que no sería en 8 horas, sino en 12. Entonces acá en vez de 8 ponemos 12 y acá también 12. ¿Ok? Entonces, de cada uno de ellos vamos a sacar o vamos a hallar la contribución del ruido a la exposición diaria. Entonces ya cada uno tiene su contribución al ruido a la exposición diaria. Muy bien, entonces, luego de ello, tenemos que hallar la exposición diaria del ruido al trabajador. ¿Ok? La exposición diaria del ruido al trabajador, que eso ya va a ser el final. ¿Ok? Ese es el final ya. Y de acuerdo a ello, ya, de acuerdo a ello, vamos a compararlo con la norma. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a ver. Ya hemos hallado la contribución del ruido a la exposición, que es esto, 49,96, 87,78, 80,25. Con esos resultados se va a sacar o se va a hallar la exposición diaria de ruido al trabajador. Entonces, tenemos acá, ¿no? En una jornada de 8 horas, ¿ya? Vamos a reemplazar con la fórmula, ¿ya? Y colocamos, esta fórmula es igual que la que está acá, si ustedes se fijan, miren, es un parecido, ¿no? Solo que aquí, miren, este es el igualito, ¿no? Solo que aquí lo que vamos a hallar es
la exposición diaria del trabajador en una jornada de 8 horas. ¿Ok? Entonces, hallamos esto, lo metemos a nuestra calculadora científica y al final vamos a tener un, un resultado. ¿Ok? De todo lo que nosotros hemos hallado acá, todo lo que ustedes ven aquí, de estos tres, que se han hecho las fórmulas matemáticas, o sea, las fórmulas aritméticas, ¿ya? A las finales solamente nos vamos a quedar con uno, porque la intención es que salga un valor de todo lo que se ha medido, ¿ok? Un valor de todo lo que se ha medido. Entonces, en este caso, tenemos 83,72 decibeles, ¿correcto? Y con ese resultado recién, lo vamos a comparar con la norma, ¿ok? Lo vamos a comparar con la norma. Entonces tenemos 83,72 decibeles, ¿ya? En una jornada de 8 horas. Entonces, de acuerdo a nuestra tabla, ¿no? Nos dice, tenemos que en una jornada de 8 horas ha salido, el trabajador está expuesto a 83,72 decibeles, ¿ok? 83,72. Miren acá, vamos a retroceder a la tablita. Creo que hemos metido gol, ¿no? Oh, creo que sí. Sí, le he metido gol. Entonces, miren acá. En una jornada de 8 horas nos dice, de acuerdo a la norma, nos dice que tiene que estar expuesto el trabajador a 85 decibeles. A 85 decibeles. Y a nosotros, ¿cuánto nos ha salido? 83,72. ¿Verdad? 83,72. Entonces, quiere decir que en una jornada de 8 horas solamente está expuesto a esta cantidad de ruido, ¿no? Y es menor a lo que nos dice la norma. Entonces, el nivel de ruido se encuentra por debajo del límite máximo permisible de la norma, ¿ok? Por debajo del límite permisible de la norma. Entonces, ¿qué significa eso? Que no solamente es el simple hecho de que yo voy a medir nada más, ¿no? Porque ese es el gran error a veces que se comete, ¿no? Dicen, ay, tenemos el dosímetro o tenemos el sonómetro. No, no necesariamente. Entonces, ese es el gran error que se comete. ¿Y qué sucede? Sucede de que ese no es el valor real, pues si dicen, ok, yo lo he medido, ¿ya? Yo lo he medido y sale tanto, pero y eso lo comparan con la norma, y eso no es así. Eso no es que se va a comparar lo que yo he medido, se va a comparar con la norma. No, no es así. Entonces se tiene que someter a ciertos valores, ¿no? En primer lugar, se tiene que hallar el nivel de ruido de cada tarea, ¿no? Y para ello nos dice, de acuerdo a la metodología, que cada tarea se tiene que hacer por lo menos 3 mediciones, ¿no? Se tiene que hacer 3 mediciones por lo menos por cada tarea, ¿no? Y una vez que se tiene las 3 mediciones, se van de las que se tenga, de las tres, se van a promediar, ¿no? Se promedian a través de una fórmula logarítmica, ¿ya? Y vamos a tener por cada tarea un nivel de ruido. Listo. Luego de ello, se va a medir la contribución del ruido a la exposición diaria. ¿Cuál es la contribución del ruido a la exposición diaria? ¿No? Y para ello, obviamente, se tiene que utilizar, o sea, se tiene que someter a la cantidad de horas que está expuesto, ¿no? Es por ello que ahí se va a hallar la contribución de ese ruido a la exposición diaria. A través de una fórmula matemática en la cual al final se va a dividir, porque habíamos sacado una división en 8 horas, vamos a sacar la contribución del ruido a la exposición diaria. Una vez que tenemos estos resultados, ¿ya? Recién vamos a sacar la exposición diaria del ruido al trabajador. La exposición diaria de ruido al trabajador. Recién ahí sacamos el, el, el resultado, ¿no? Entonces, vamos a sacar el resultado de los tres valores que hemos hallado, ¿ya? De los tres valores que se ha hallado, se va a sacar el resultado. Entonces, a través de una fórmula matemática, ¿ya?
recién se va a sacar ahí la exposición diaria del trabajador. Y vamos a tener ahí pues un solo valor y ese valor lo vamos a comparar con la norma para ver si es que sobrepasa los límites permisibles, ¿no? A la norma. Ahora, no quiere decir que el trabajador no esté protegido, ojo. El trabajador, ¿no? Va a estar protegido, ¿no? Si es que hay algún tipo de protección colectiva, excelente. Si no, solamente nos vamos a centrar en las administrativas, ¿no? Y en los equipos de protección personal. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio para continuar? Muy bien, entonces, lo que hemos hecho, esta estrategia, hemos hecho la medición, ¿ya? Basada en la tarea, ¿correcto? Porque hemos visto acá tenemos tres tareas, ¿sí o no? Ahora la otra medición es basada en el trabajo, ¿ya? La otra es basada en el trabajo. Entonces, como habíamos visto, ¿no? Primero tenemos que establecer los grupos de exposición similar, ¿no? O sea, cuántos son las personas que están expuestas a la misma cantidad de ruido, ¿no? Y acá hay un cuadrito que nos dice número de trabajadores en el grupo de exposición homogénea, ¿ya? Duración mínima acumulativa de medición a partir de entre este grupo de exposición homogénea. Dice acá, ¿no? Si son menos de 5, 5 horas. Si son entre 5 y 15, ¿no? Son 5 horas más, eh, o sea, la cantidad que puede ser 1 menos 5 por 0,5 horas. O sea, acá es la duración de cuánto se va a medir, ¿ya? Listo, número de grupos, ¿correcto? Y así sucesivamente. Va aumentando el tiempo de medición. Se eligen los trabajadores de manera aleatoria y siempre incluir las mediciones al inicio y al final de la jornada laboral. El tiempo restante distribuirlo en las demás actividades. Igualito, ¿no? Determinar los niveles diarios de exposición al ruido para trabajadores de un grupo de exposición similar. Acá dicen, ya es como grupo, basada en el trabajo, dice acá. ¿Ya? Y acá tenemos, miren acá. Vamos a bajar esto. Grupo de exposición homogénea. Acá tenemos 6 trabajadores. ¿Qué nos dice la norma? Que tenemos que establecer la cantidad de trabajadores que se van a medir, ¿no? Que van a hacer de forma aleatoria. La cantidad de trabajadores que se van a medir. ¿Ya? Entonces acá. Por lo tanto, se tendrá que tomar una medición acumulada mínimo de 5,5 horas y se propone 3 mediciones de 1 hora cada uno a 2 trabajadores del grupo de 6, ¿no? Entonces, tenemos miren acá. Entonces, cada uno, ¿ya? Dice, se propone 3 mediciones de 1 hora cada uno a 2 trabajadores del grupo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que se van a hacer las mediciones y luego de ello se va a hallar el nivel de presión sonora equivalente. ¿Ok? Lo mismo que se hacía en el otro, ¿no? Lo mismo que se hacía en el otro. Se va a promediar, ¿no? Se promedia a través de una fórmula logarítmica, ¿ya? Y tenemos un resultado. Ese resultado, lo mismo que el anterior, se va a hallar la contribución al ruido de exposición diaria, ¿ok? Entonces, este resultado que tenemos acá, ya se va a hallar a la contribución del ruido de la exposición diaria y vamos a tener este resultado, ¿ok?
tenemos este resultado. Acá falta otra parte, no ha salido. Creo que está por acá. No, no ha salido el otro. Bueno, una vez que tenemos la contribución al ruido de exposición diaria, ¿ya? No, perdón, acá acaba ya, pues, porque ya se está hallando ya, no solamente la contribución al ruido, sino también ya la exposición diaria, porque solamente tenemos un solo valor, nada más. En cambio, en el otro teníamos varios valores y ahí se tenían que promediar y ese promedio, ¿no? Se tiene que comparar con la norma, ¿ok? Comparar con la norma. ¿Listo? Luego también la otra estrategia es medición de una jornada completa. Acá, por ejemplo, ¿ya? Lo que se mide es la jornada completa que cubra todas las contribuciones del ruido relativo a las labores, ¿no? Se tiene que realizar mediciones de 3 jornadas completas, ¿no? Para poder, pues, hallar el nivel de ruido, ¿no? Igualito también se utilizan ciertas fórmulas, ¿no? Ciertas fórmulas y también, obviamente, lo que se va a hacer es, pues, separar cuál es el grupo de exposición similar, ¿no? Hallar el nivel de el nivel de contribución al ruido y el nivel de exposición eh, en 8 horas. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Seleccione la estrategia de medición básica. Acá están los 3 tipos de estrategias, solamente nos hemos centrado en una, ¿no? Que ha sido un poco más específico el ejemplo, incorrecto. ¿Ya? Y acá vemos, ¿no? Cuáles son las más recomendables de acuerdo al tipo y pauta de trabajo, ¿ok? ¿No? Generalmente la que siempre se recomienda es la estrategia uno basada en la tarea. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Se ha movido esto. No, se ven. Este es otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya hemos visto cuáles son los equipos de monitoreo. Es el dosímetro, que ya sabemos en dónde se coloca. Está el sonómetro, ¿no? ¿No? Y acá, por ejemplo, en cuanto a las mediciones, se tiene que establecer cuál de las 3 se va a utilizar, ¿no? Informar a los trabajadores que se va a hacer algún tipo de monitoreo, ¿no? Pues para que ellos también estén al tanto, ¿no? Es importante la calibración del equipo, ¿ya? Todos los equipos que generalmente podrían entrar a una empresa para hacer el monitoreo tienen que estar calibrados, tienen que presentar su certificado de aceptación, etcétera. ¿Ya? Acá está cómo se coloca el dosímetro. Miren acá está el aparatito que va a ir midiendo, ¿no? Y el micrófono, pues, que va a estar y cerca al oído. Acá está también cómo se coloca el sonómetro, que generalmente, pues, va a estar cerca a la fuente que produce el ruido, ¿no? Y todo lo que hemos hecho nosotros ahorita en el ejemplo, ¿no? Todo lo que está explicado acá, solo que se le ha explicado en el ejemplo. ¿Ok? Una vez que ya tenemos los resultados, ¿ya? Una vez que tenemos resultados, pues se tiene que colocar en el informe nombre del cliente, identificación de los trabajadores, ¿no? Quién hizo quién hizo el monitoreo, ¿no? Análisis de trabajo, ¿no? Lo que se había explicado en uno de los diapositivas anteriores, describiendo pues la información, ¿no? De las actividades que realizan los trabajadores. Luego van a venir, una vez que tenemos los resultados, se supone que debe de venir la implementación de controles, ¿no? Y estos controles van a ir
van a ir de acuerdo a la fuente, ¿no? Que se pueden realizar medidas de control en la fuente a través de eliminación o sustitución de la fuente, ¿no? En la trayectoria, perdón, a través de la aplicación de aislamiento acústico en la fuente sonora, a través de la inclusión de superficies absorbentes, ¿no? Que sean una barrera en la propagación del ruido. Y en el trabajador, que básicamente lo que sabemos y tenemos en cuenta son los equipos de protección personal. Muy bien, entonces, ¿cuáles son, en cuanto a los equipos de protección personal, cuáles son aquellos dispositivos protectores? Tenemos el protector auditivo tipo concha, ¿no? Mira acá, el protector auditivo tipo concha que ustedes ven acá, ¿no? Se compone con dos conchas, material de plástico con bordes acolchados, y se tiene como ventaja el uso simple y rápido, atenuación uniforme y tamaño único. Como desventaja, podríamos citar la incomodidad en ambientes calientes. Algunos fabricantes producen el protector tipo concha acoplables, perdón, o sea, que se acoplan o están acoplados, podríamos decir, en el mismo casco, facilitando cuando la necesidad del uso de los dos equipos de protección personal, ¿no? El protector auditivo de inserción, que son los tapones auditivos, ¿ya? Y que tienen de diferentes materiales. Uno de ellos es la silicona, ¿ya? Algunos pues lo tienen colgado en el casco y todo. Bueno, yo generalmente no recomiendo eso porque cuando está colgado o a veces está dentro de su polo, está sudando, o afuera está pues con tierra, etcétera, ¿no? Acá hay otra forma, miren acá, ¿no? Auditivo de inserción moldeable, ¿no? Con protector auditivo tipo capa de canal, miren acá. Y así son varios tipos ¿no? Bueno, obviamente que son las, este, las orejeras que se conocen, ¿no? Y los tapones auditivos. Pero cada una de ellas, ya, si es que ustedes se habrán comprado probablemente en algún momento, ya, obviamente les han dado un empaquito, pues, ¿no? Y en el empaque hay como unos códigos. ¿Esos códigos qué representan? Representan el nivel de atenuación del ruido. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy expuesta en mi jornada a 85 decibeles, yo colocándome el tapón o la orejera, ya me va a disminuir o va a atenuar el nivel de ruido o va a atenuar el nivel de ruido, ¿ok? Y acá fíjense lo que dice, ¿no? Dice acá. Bueno, el nivel de ruido o atenuación del nivel de ruido, que es NRRF, ¿ya? Acá hay una formulita, ¿ve? Cuando es menos de 7, cuando es menos de 7, o sea, ¿qué significa? Cuando se usa un solo protector, o sea, por ejemplo, orejeras o tapones, ¿ya? Y cuando se usan dos protectores, ya se le va a restar menos 5. Se le va a restar menos 5. Listo, entonces, de acuerdo a lo que se va a hallar, ya, lo que tiene acá este código, ya se va a hacer esta fórmula y ahí va a salir cuántos decibeles se está atenuando con esos dispositivos. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta para continuar? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, entonces hemos visto todo lo concerniente a lo que es el ruido, ¿no? Le hemos definido, ¿no? Hemos visto los tipos, ¿no? Sobre todo también hemos hablado sobre la medición del ruido, que la medición del ruido no es así nada más que porque tengo un dispositivo y ya lo voy a medir y listo. No, no es así. Tiene que ser sometido a fórmulas matemáticas o podríamos decir aritméticas, logarítmicas. ¿Ok? Y también es importante en los programas, en los programas de protección auditiva,
todas esas cositas lo tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuánto de atenuación tiene el tapón de tal marca, ¿no? O las orejeras de tal marca, etcétera. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, continuamos. El otro agente físico son las vibraciones. Las vibraciones, ¿no? Por ejemplo, en una máquina hidráulica, ¿no? Es la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. Afectan el cuerpo en forma total o parcial. Se producen principalmente en labores manuales que se realizan con el apoyo de herramientas de propulsión eléctrica, neumática, hidráulica y de combustión. Los daños pueden afectar principalmente a las extremidades superiores, además de producir trastornos gástricos, dolor de cabeza, fatiga, diarreas, insomnio, ¿no? ¿Qué cosa es la vibración? Es una variación en el tiempo de la magnitud de una cantidad que describe el movimiento o posición de un sistema mecánico. Cuando la magnitud es alternativamente mayor o menor que algún valor promedio de referencia, según la OIT, es todo movimiento transmitido al cuerpo humano y por subestructuras sólidas capaz de producir un efecto nocivo o cualquier molestia. Tenemos el vibrómetro, ¿ya? Es un tipo de medida señalado para la determinación de las magnitudes que caracterizan el suceso de las vibraciones. El vibrómetro, que es eso que está acá, consta de un transductor, el acelerómetro, que en contacto con la superficie vibrante convierte las señales mecánicas en señales eléctricas. Muy bien, entonces tenemos acá, este es hemos visto qué cosa es la vibración, el vibrómetro que tenemos aquí, ¿no? Y lo que va a medir es la aceleración, por eso existe también el acelerómetro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a medir? Vibración mano-brazo, ¿no? Que se define como la transferencia de vibración producida desde una herramienta hacia la mano y el brazo del trabajador. Y vibración de cuerpo entero, que obviamente se está diciendo, pues, ¿no? Cuerpo entero, ¿ya? Que utiliza los movimientos transmitidos al cuerpo humano en su conjunto a través de superficies de apoyo. Miren acá. Acá, por ejemplo, cuerpo entero, ¿no? ¿No? Acá está la persona está sentada y miren desde en qué sentido va a entrar la vibración, ¿no? De esa maquinaria. Y acá hay un trabajador de la vibración de la parte superior, ¿no? En la cual pues obviamente va a estar expuesto. Muy bien, acá tenemos los límites de exposición según la RM375, ¿ya? De cuerpo entero es 0,15 y el límite es de 1 a 1,15. Y acá, de acuerdo a la norma, nos dice que en una jornada, por ejemplo, ¿no? De 4 horas solamente puede estar expuesto a 4, ¿no? milímetros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el riesgo por exposición a vibraciones? Disconfort, interferencia con la ejecución de ciertas tareas como la lectura, alteraciones del equilibrio, cinetosis, trastorno de visión, alteración de la coordinación, de la motricidad fina y la capacidad de rendimiento, pérdida de precisión al ejecutar movimientos, pérdida de rendimiento debido a la fatiga, perdón, alteraciones graves de la salud, en especial la discopatía lumbar. O sea que corren el riesgo de que puedan tener una hernia, ¿no?
Bueno, efectos de la salud, ¿no? Hay, perdón, cuerpo entero, discopatías de columna dorsolumbar, ¿no? Las extremidades superiores, el más conocido como el síndrome de Raynaud, ¿no? Y acá tenemos, miren, si ustedes se fijan, miren, síndrome de Raynaud, mira, acá los dedos todos, a comparación de lo que está más abajo, están blancos, ¿verdad? Están totalmente blancos, ¿no? Y si usted se fija un poco más abajito, están, aunque están medio color medio morado, ¿no? Pero igual tienen otro color. ¿Qué significa? Que lo que puede producir, en este caso, las vibraciones, ¿ya? Que van a afectar, ¿no? Sobre todo la circulación a las zonas más distales, ¿no? Que son en este caso los dedos, pues. No, no quiere decir que solamente los dedos de la mano, ¿no? Dependiendo de, este, de cómo estén haciendo el trabajo, ¿ok? Factores de riesgo, velocidad de trabajo, naturaleza de los equipos, tipo de estado del asiento, tipo y estado del sistema de amortiguación, tipo de terreno en el que se elabora, destreza del operador, mantenimiento del equipo. Acá tenemos lo que ya habíamos mencionado. Este es el vibrómetro, miren acá, ese platillo, ¿no? Acá está cerca de la herramienta, cuerpo entero, ¿no? Ese como un disco, ¿verdad? Igualito, ¿no? Si nosotros que quisiéramos hacer la medición o la evaluación de la cantidad de vibración, ¿no? Entonces se tiene que hacer reconocimiento previo, ¿no? Las mediciones, implementar controles. Acá también hice una explicación, ¿no? Primero del trabajador muestreado, ¿no? Y las metodologías que se van a utilizar, ¿no? Verificación de la batería. Bueno, acá siempre se tiene que hacer, informar y recomendar que en este caso los dispositivos todos estén cargados. ¿No? Y acá podemos ver, ¿no? Como la forma de poder, o sea, de mejorar lo que se vienen dando las medidas de control, ¿no? Luego vienen las medidas de control, que se acaba de implementar controles, ¿no? Y de acuerdo a lo que se ha identificado, pues se van a hacer se van a hacer las recomendaciones, ¿no? Acá también, ¿no? Por ejemplo, hay guantes antivibración que la gente, algunos, pues por conocimiento lo utilizan, ¿no? Y ahora, pues en el mercado, obviamente que acá algunas cosas no llegan todavía, pero existen un montón de dispositivos que puedan ayudar para estas medidas de control. ¿Ok? No hemos hecho ahí el ejercicio porque no se va a acabar, aparte que solamente vamos a hacerlo un poco general. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces no tenemos preguntas. Continuamos. La iluminación. La iluminación también forma parte de de peligro físico, ¿ok? Y pues si en el trabajo no hay una buena iluminación, muchos pueden tener de repente algún accidente de trabajo, ¿no? Y obviamente pues hasta la muerte, pues, ¿no? El organismo se adapta muy bien a los cambios de iluminación, tales como la luz solar, vela y las ampolletas. Pero si las variaciones son muy grandes, como por ejemplo la oscuridad total y el sol, se presentan problemas inmediatos a lo largo plazo. Debe controlarse la cantidad de luz. Igualito como hicimos en el ruido, también ella también tiene perdón, la iluminación también se utiliza a través, se monitorea, o sea, lo que se va a hacer es un estudio para determinar, pues, ¿no? El nivel de iluminación, ¿ok? Entonces acá tenemos dos definiciones importantes, que es el flujo luminoso, que es la cantidad de energía en forma luminosa emitida por una fuente, foco, por ejemplo, ¿ok? Intensidad luminosa es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta, ¿no? Acá tenemos su fórmula. Nivel de iluminación, también conocido como la iluminancia, es el nivel de iluminación
O sea, así se habla correctamente. La iluminancia es el, 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 es el nivel de iluminación. La iluminancia es el nivel de iluminación, ¿ok? Tiene su fórmula acá, ya, y luego se reemplaza. Deslumbramiento. ¿Qué cosa es el deslumbramiento? Ya, lo que queremos hacer es, a través de esta monitoreo, es ver cuánta iluminación hay, ¿no? Y no irnos al extremo, que no, prácticamente no existe luz, ¿no? Y el otro es que sí, ¿no? ¿Correcto? Pero generalmente es esto es a través de un fenómeno natural, puede ser, sí. ¿Ya? Entonces, el fenómeno fisiológico que reduce la capacidad, el deslumbramiento es la disminución de la capacidad visual debido, ¿va? Se movió, debido a un exceso de luminancia, ¿ok? O sea, de luz, ¿listo? Nivel de iluminación, tenemos el plano de trabajo, ¿no? Que es la superficie horizontal oblicua en la cual generalmente los trabajadores desarrollan sus actividades. La lámpara, que es la fuente luminosa, la luminaria, que es el equipo que contiene, o sea, a veces dice, iluminaria es solamente la carcasa, no adentro no está el foco, ¿ok? Muy bien, acá cuál es la normativa 375/2008, acá está bien, muy bien, ¿ya? Y con ello se va a comparar, se compara todo. Bien, entonces acá tenemos el cuadrito y de acuerdo al cuadrito, ¿ya? De acuerdo a los puestos de trabajo, a las áreas, nos indica acá cuánta cantidad de iluminación debe tener, ¿ok? Debe tener. Acá está el luxómetro, ¿ya? Este es el luxómetro, en la cual es pues, esta cosita que ustedes ven acá, que es una pantalla, se coloca cerca de la trabajadora, trabajador, para medir la iluminación. Lo mismo que expliqué anteriormente. Y tenemos acá la metodología de evaluación. Primera etapa, reconocimiento previo, eso ya lo sabemos. Segunda etapa, mediciones, o sea, se va a realizar la medición, ¿ya? Se va a realizar la mención según lo que se ha coordinado con con, este, con la empresa, con los trabajadores, etcétera, ¿no? ¿No? La etapa 3 ya la implementación de controles, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos, así como habíamos visto anteriormente en el ruido, ¿no? Cuál es el reconocimiento previo, cuáles son la información correspondiente, ¿ya? Para para saber sobre todo el tema de las tareas, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Características de los puestos de trabajo a evaluar, describir tareas realizadas, jornadas efectivas, información al respecto de calidad de iluminación. Luego, a través de la metodología NOM 025, generalmente la utilizan, ¿no? Que es de México, ¿ya? O de Chile para hacer, pues, como metodología esta medición, ¿no? Cuando se utiliza la iluminación artificial, cuando se utiliza exclusivamente iluminación natural, que es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Acá tenemos el luxómetro, por ejemplo. ¿Y cuáles son los puntos de iluminación? Por ejemplo, perdón, de medición. Por ejemplo, tenemos acá un escritorio, ¿no? Y en ese escritorio, ¿no? Acá en la parte del medio del centro está el trabajador, la trabajadora, ¿no? Entonces, las mediciones no solamente tienen que estar ahí todo el rato, sino tienen que medir en diferentes partes o áreas, ¿no? Del trabajo en sí. ¿Por qué? Porque a veces solamente hay una luminaria y para un espacio grande, ¿no? Entonces, también ahí como que se puede establecer algunos controles, ¿ok?
Eso de acá pues, básicamente es un ejemplo, ¿no? Que no nos va a dar tiempo porque nos va a faltar poco tiempo. ¿Correcto? Eso es en cuanto a las vibraciones. En cuanto a las radiaciones, también el tema de las radiaciones es un mundo, ¿ya? Pero ahí bueno, vamos a ir explicando y nos vamos a quedar por ahí también, ¿ya? ¿Las radiaciones qué cosa es? Es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío ah, o de un medio material. Las radiaciones ionizantes se originan en el átomo y tienen superficie de energía para romper enlaces químicos. ¿Qué significa? Que la energía, esta es una energía electromagnética, ¿no? Que estos ingresan a la Tierra, hay una parte de que se va a absorber, ¿no? ¿No? Y otra que no, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, las radiaciones solares, ¿no? Es una fuente física, ¿no? Pero a veces puede que esta energía física se podría decir así, ¿no? Sea más fuerte en el sentido, más energético, ¿ya? ¿Correcto? Entonces ahí sí ingresa al organismo y te produce cambios o enlaces químicos y obviamente pues enfermedades, ¿no? Muy bien, chicos, entonces acá nos vamos a quedar, ¿ya? Nos vamos a quedar acá. Ha sido un gusto estar con ustedes. Igual cualquier consulta, cualquier duda, les voy a poner mi número telefónico ahí para que me escriban cualquier cosa, ¿ok? Bueno, chicos, cuídense mucho y estamos en contacto.